Los atributos de Dios. Capítulo 4. La presencia de Dios. Muchas controversias han engendrado este tema en el pasado. Pero, ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? La divinidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, la Iglesia, su organización, oficiales y disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios. ¿Por qué entonces deberíamos nosotros evitar el tema de la presencia de Dios solamente porque hay quienes arremeterán con el fin de fomentar contiendas y divisiones? Dejemos que ellos contiendan, si así lo desean. Nuestro deber es dar testimonio de acuerdo a la luz que se nos ha concedido. Apartado 1. Disipando el error. Hay dos cosas sobre la presencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, le resultará fácil a un predicador o maestro el defraudar, incluso al pueblo de Dios, con perversiones de este tema. Solo existe un escudo contra el error, y es el estar firmes en la fe, y para ello debemos dedicarnos al estudio diligente, la oración y a recibir con mansedumbre la palabra implantada de Dios. Solo entonces estaremos preparados para los ataques de quienes nos son hostiles. Hay algunos hoy en día que distorsionan esta verdad para desacreditar y negar la absoluta soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Así como algunos críticos están manipulando la inspiración divina de las Escrituras y los evolucionistas la obra de Dios en la creación, de esa manera algunos falsos maestros de la Biblia están pervirtiendo su presencia para rechazar la elección incondicional para vida eterna. Cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación y se exhibe la eterna elección de Dios para que algunos sean conformados a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algunos hombres para argumentar que la elección se basa en la presencia de Dios, y esta, entre comillas, presencia, interpretada en el sentido de que Dios previó que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que, debido a que Dios sabía que creerían, Él, en consecuencia, los predestinó para salvación. Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que, en consecuencia, Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad. La Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fueran destinatarios de sus favores distintivos. Cita: oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Y por tanto, determinó otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra causa la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Apartado 2. Proclamando la verdad. Antes de seguir debatiendo este tema, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presencia? Conocer de antemano, es la pronta respuesta de muchos. Pero no debemos juzgar precipitadamente.
ni tampoco aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es un asunto de etimología del término empleado. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en la Escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliaremos este punto. Tomemos la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos considerarán que el examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo de cuerpo físico y no se procura indagar más. Pero, en realidad, la carne en la Escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es el cuerpo físico. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, puede descubrirse todo lo que el término abarca. Tomemos la palabra mundo. El lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana y, en consecuencia, interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma aparece. Tomen la palabra inmortalidad. Sin duda alguna, esta no requiere estudio. Es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma. Querido lector, cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se dará cuenta que éstas nunca se aplican al alma sino al cuerpo. Todo lo dicho acerca de carne, mundo o inmortalidad es aplicable con igual fuerza a los términos conocer y preconocer. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados cuidadosamente. La palabra presciencia, entre paréntesis, conocimiento previo, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se utiliza frecuentemente el término conocer. Cuando éste es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Cita: Te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomio 9:24. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Escogen autoridades que no conozco. Oseas 8:4. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Amos 3:2. En estos pasajes, conocer significa amar o designar. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo. Cita: Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8:3. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Apartado 3. Definiendo el concepto de presciencia. El término presciencia, entre paréntesis, conocimiento previo, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones,
sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció a las personas y no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en los que se encuentra esta expresión. El primero es Hebreos 2:23, donde leemos de Jesús. Cita: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Cristo entregado por. El segundo es en Romanos 8:29 al 30. Cita: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Notemos bien el pronombre que se utiliza aquí. No es lo que, sino los que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, ni la fe del corazón, sino las personas mismas. Cita: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos 11:2. Una vez más, la referencia es claramente a personas solamente. La última cita es 1 de Pedro 1:2. Cita: elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? El versículo anterior nos lo dice. Cita: a los expatriados de la dispersión, es decir, la diáspora, los judíos creyentes de la dispersión. Aquí también la referencia es a personas y no a sus hechos previstos. Ahora, en vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios, entre comillas, previó los hechos de algunos, es decir, su arrepentimiento y fe, y que a causa de los mismos los eligió para salvación? Absolutamente ninguna. La Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por Dios. Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, pero la Escritura no se refiere a esto como objeto de la presencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Así pues, retengamos la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13. Otra cosa sobre la que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es causativa, o sea, que no es la causa, sino que detrás de ella hay algo más, su propio decreto eterno y soberano. Cristo fue, en cita, entregado por 1. Determinado consejo y 2. Anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Asimismo, en Romanos 8:29, este versículo empieza con la palabra porque, la cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Cita: todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. Salmo 2:7. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura. Es como poner la carreta delante del caballo. La base de la verdad es que Dios preconoce porque Él ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso
elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. El por qué Dios escogió a estos no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:26. La verdad clara de Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Dios no predestinó a aquellos que Él preveía que serían hechos conformes, sino, por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió, para que fuesen hechos conformes. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presencia y predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque previó que creería, por la sencilla y suficiente razón de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da la fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le otorgue la vista. La vista es un don de Dios y ver es la acción consecuente de usar ese don. Asimismo, la fe es el don de Dios, Efesios 2:8-9, y creer es la consecuencia de utilizar ese don. Si fuera cierto que Dios eligió a alguno para ser salvos, porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto de mérito, y en este caso el pecador tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. Efesios 2:9. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio, del mérito. Afirma que los cristianos son aquellos que, por la gracia, han creído. Hechos 18:27. Por lo tanto, si han creído por la gracia, no hay absolutamente nada de mérito. El mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios para escogerlos. No, la elección de Dios no procede de nada que exista en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana voluntad. Una vez más, en Romanos 11:5 leemos, de un remanente escogido por gracia. Ahí está suficientemente claro. La misma elección es por gracia, y gracia es un favor inmerecido, algo a lo que no tenemos derecho alguno. Vemos por tanto la importancia de que tengamos ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios. El mantener concepciones erróneas sobre este tema llevará inevitablemente a tener ideas deshonrosas sobre Él. La idea popular sobre la presencia de Dios es totalmente inadecuada. Dios no solamente conoció lo porvenir desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Por tanto, si el lector es un cristiano verdadero, lo es porque Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y lo hizo no porque previó que creería, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad natural. Siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. No tienes base alguna para atribuirte ningún mérito. Has creído por la gracia, y eso porque tu misma elección fue por gracia. Romanos 11:5.